que Vladimir, porque el mundo sigue con atención en las acciones de Vladimir Putin en Ucrania. Y hay analistas internacionales impecables, como Jiménez, el exdirector del diario El Mundo de España, que analiza el actual momento de la guerra, pero sobre todo la manera en que está acorralado Vladimir Putin y cómo puede reaccionar. Mirá. Existe la posibilidad real de que Putin haga una barbaridad. El análisis contundente, fundado y que debe preocupar fue realizado por David Jiménez, corresponsal de guerra y director de uno de los periódicos más importantes de España, El Mundo. En una entrevista concedida a Jordi Will, el especialista alerta sobre las derivaciones que puede tener la invasión de Rusia en Ucrania. ¿Qué crees que va a pasar? El problema es que hubo una oportunidad al principio de la guerra. El diálogo, ¿no? Y hubo un diálogo. ¿Qué pasó entonces? Que los rusos estaban avanzando, sobre todo en el sur, muy rápidamente y dijeron, bueno, pues ahora mismo, no, a mí me interesa dialogar, pero cuando haya avanzado lo suficiente porque luego en la negociación te va mejor. Y de repente se frena el avance. Los americanos y los europeos empiezan a dar armas mucho mejores a Ucrania y Ucrania empieza a recuperar terreno. Y ahora los rusos dicen, oye, quiero negociar. Y los ucranianos dicen, ahora no, porque yo estoy ganando terreno. Entonces, va a ser muy difícil porque, como tú dices, Putin está contra la pared. Él tiene una obsesión de que a Rusia se la considere una gran potencia. Lo que está pasando es un poco ridículo, ¿no? Sí. O sea, ha quedado dañada la imagen de Rusia internacional. Piensa que Estados Unidos conquista Irak en la última guerra en un mes. Y aquí, 8 meses después, estás perdiendo terreno y eres el segundo ejército más poderoso del mundo. Y lo tienes al lado. Y lo tienes al lado. Quiero decir, es todo como decir, o sea, qué desastre es este, ¿no? Él no calculó ni la reacción europea y americana, ni la propia reacción de Ucrania. En la entrevista, Jiménez explica por qué razón, al día de hoy, la Rusia de Vladimir Putin se encuentra en una posición muy difícil. Y entonces ahora se encuentra en una posición imposible. Porque, claro, no puede perder la guerra, porque si Putin pierde la guerra, pierde la cabeza. Es que lo van a derrocar en su casa. Tú no puedes ser el presidente de Rusia habiendo perdido una guerra como esta, ¿no? Ahora me retiro, no. Y por otra parte, tampoco puede ganarla sobre el terreno. Entonces es una situación diabólica y muy, muy peligrosa. Claro, una persona que está acorralada, que no puede avanzar, pero tampoco puede retroceder, cuya posición de poder como el gran líder ruso que quiere quedar en la historia, que recuperó la grandeza de Rusia, no tiene salida, está atrapado. No sé ni siquiera si los americanos le quieren dar una salida o están encantados quizá de tenerlo en esa situación y diezmando a su ejército, pero sin poner un solo soldado. ¿Sabes? Claro, cuando tú acorralas a alguien y no le dejas ninguna salida, y ese alguien tiene ese botón, pues está más tentado de utilizarlo, ¿no? Y de decir, pues ¿sabes qué? O sea, no voy a perder esta guerra. La claridad del análisis del exdirector del diario El Mundo debe ser escuchada para tomar la dimensión real de en qué punto se encuentra el autócrata ruso y cuáles son sus posibles reacciones. A mí lo que me preocupa es que estamos en un momento en el que cada vez hay más posibilidades de que Putin, para ganar esa guerra, cometa una barbaridad. Porque, claro, si tú mañana lanzas 10 bombas tácticas nucleares o arrasas Kiev, has ganado la guerra, igual que los americanos ganaron la Segunda Guerra Mundial, que hicieron 2 bombazos. La tentación de Putin, en un momento en el que esté muy acorralado, es, oye, voy a ganar esto sí o sí, y que haga una barbaridad. ¿Qué creo que va en favor de que eso no ocurra?
varias cosas. Una, que perdería cualquier apoyo de China y de sus pocos aliados. Y otra, que sabe que la respuesta de Estados Unidos sería inmediata. Probablemente no nuclear, pero la OTAN tiene en Europa suficientes efectivos para destrozar lo que queda de un diezmado ejército ruso. La flota en el Mar Negro, todas las tropas que están ahora en Ucrania sufrirían un ataque brutal. Lo ha dicho Petraeus, que fue el ex jefe del ejército estadounidense, que probablemente la reacción sería esa, un ataque convencional masivo de la OTAN que dejaría el ejército ruso en la nada, ¿no? Pero si Vladimir Putin lanza artefactos nucleares o una ofensiva criminal contra la principal ciudad de Ucrania, ¿qué puede pasar con el líder ruso? ¿Y en qué momento de la guerra nos encontramos? Jiménez lo responde así. Y luego, por supuesto, las consecuencias de convertirte claramente en un criminal de guerra y el riesgo de que en algún momento acabaras en un juicio tipo Nuremberg. Es decir, no me parece en este momento que le interese esa opción. Pero, acorralado y contra la pared, sin otra salida, y si las opciones son pierdo la guerra y o la hago... cabeza. que supondría su derrocamiento casi seguro, o hacer una barbaridad, en una mente como la de Putin, pues a lo mejor opta por esa opción. Hay que ver en qué queda, pero yo creo que estamos en un momento mucho más peligroso del que la gente aprecia y del que todos creemos, porque claro, sales a la calle y todo es normal, ¿no? Sí. Pero creo que estamos en un momento de altísimo riesgo.